Como ustedes pueden leer en la diapositiva, los lípidos son moléculas de una gran importancia ya que participan en múltiples funciones. No se olviden que la membrana de todas las células, si se acuerdan, la membrana celular, ¿qué constitución tiene? ¿Se acuerdan? Bilipídica. Claro, si tenemos, no sé, trillones de células en el organismo, y nuestras células se renuevan todos los días, necesitamos lípidos, ¿no? O sea, comer lípidos es bueno, comer grasas es bueno, por supuesto que sí, porque de lo contrario, ¿cómo se van a renovar las membranas celulares de nuestras células? Que como ustedes ya saben, es bilipídica, tiene una doble capa de lípidos, ¿se acuerdan? Entonces miren, ¿cuáles son las funciones? Representan una fuente energética esencial que pueden almacenarse y utilizarse como fuente de energía. Claro, si una persona está en desnutrición, está en anorexia, no está alimentándose adecuadamente por alguna patología y el organismo necesita glucosa, le va a pedir al hígado que pues le mande glucosa, y el hígado lo que tiene que hacer es agarrar las grasas y transformarlas en glucosa, porque esa es una de las funciones importantes del hígado. Forman parte de las estructuras celulares básicas. Por ejemplo, son constituyentes principales de las membranas celulares. Participan en múltiples sistemas biológicos, así por ejemplo, el colesterol es el precursor de los ácidos biliares, de las hormonas esteroideas y de la vitamina D. Los lípidos tienen diversas composiciones, pero todos ellos comparten que son insolubles en medios acuosos como el plasma. Por este motivo, para su transporte, necesitan formar unos complejos especiales que se llaman lipoproteínas. Y de esa forma ellos caminan en la sangre, son transportados en la sangre a través de una unión a proteínas que se llaman lipoproteínas. ¿Okay? Esta es una lipoproteína, ¿no? Ahí ustedes pueden ver la estructura de una lipoproteína que consta de una corteza formada por los lípidos, por fosfolípidos, por colesterol y unas proteínas especiales denominadas apolipoproteínas y su núcleo, compuesto por concentraciones variables de colesterol y triglicéridos. O sea, más o menos así son las lipoproteínas. Bueno, ustedes pueden ver que tienen una corteza y además tienen un núcleo, fíjense el núcleo, que está compuesto por concentraciones variables de colesterol y triglicéridos. Entonces, los lípidos son transportados así, unidos a proteínas, y estas son las apolipoproteínas. ¿Ya? Ahí ustedes están viendo, ¿no? Miren ustedes, las proteínas se unen a receptores celulares y tienen función enzimática, eso es muy importante. Los lípidos solos no pudieran hacer eso, por eso necesitan de proteínas. Este es el núcleo, ¿no? Este es el núcleo de la apolipoproteína. Ahí ustedes están viendo colesterol, ahí están viendo de diferentes maneras, y ahí están viendo los fosfolípidos y las proteínas alrededor. Entonces esa es una lipoproteína. De esa manera ellos se transportan por la sangre. Ahora bien, tenemos principales tipos de lipoproteínas. De ácidos grasos, de grasas si quieren, los kilomicrones. Estos kilomicrones, que tienen un peso molecular muy alto, como ustedes están viendo, generalmente son transportados por el sistema linfático.
Cuando nosotros después de comer una gran cantidad de grasa, imagínense, nos comemos un gran plato de chicharrón, de caras, de fricasé, de cualquier cosa que tiene mucha grasa. Producto de esa digestión se forman kilomicrones, porque ustedes saben que la carne de cerdo tiene mucha grasa. Entonces los kilomicrones, como tienen peso molecular muy alto, son transportados por la linfa, entran al sistema linfático, porque no pueden ser transportados por el sistema venoso. El sistema linfático tiene la característica de transportar moléculas pesadas, entre ellas los kilomicrones, con peso molecular. ¿Okay? Entonces, bien, ¿qué contienen los kilomicrones? Como ustedes pueden ver, este es el contenido, ¿no? Triglicéridos, colesterol y las apolipoproteínas, que las han denominado así. Las PLDL, ¿no? PLDL viene del inglés, ¿no? Very Low Density Lipoprotein. Lipoproteína de muy baja densidad, ¿no es cierto? Este es el peso molecular, el tamaño, y esta es su composición. Luego están las IDL, las lipoproteínas intermedias. Luego están las LDL, las lipoproteínas de baja densidad. De muy baja, intermedia, de baja densidad. Y finalmente están las high density lipoproteínas. Entonces, miren ustedes cuántas grasas son transportadas producto de nuestra dieta fundamental. Y como les decía, todas estas son necesarias en nuestro cuerpo. Ahora bien, lo que es malo es comer mucha grasa. Alguna vez ya les he dicho. Y en muchos lugares comen mucha grasa. He tenido la oportunidad de ir varias veces a Europa y los europeos comen mucha grasa. Les gustan las salchichas, los jamones y todo eso, comen mucha grasa. ¿Entienden? A los americanos les gustan los panchitos, grasa, o las salchichas. Nosotros también comemos mucha grasa, ¿no? Porque las caras, el chicharrón, el fricasé, el churrasco, las tripitas y toda la vaina que tenemos de la riqueza alimenticia que tenemos en nuestro medio es peor. Los paceños, los cochabaminos, los sucrenses, todos ellos comemos mucha grasa. Entonces miren ustedes los tipos principales de lipoproteínas y su contenido, su compuesto. No se olviden que los kilomicrones tienen triglicéridos, miren, 4 cruces. Miren el colesterol, tienen colesterol importante. Las VLDL tienen triglicéridos. Si ustedes piden en el laboratorio como médicos, cuando tienen la sospecha de que un paciente tiene algún problema coronario, de que un paciente tiene presión alta y encima sobrepeso, es gordo y además tiene una mala alimentación, es decir, una alimentación excesiva de grasa, no digo mal. Claro, ustedes ¿qué tienen que pedir dentro de los laboratorios? Tienen que pedir un perfil lipídico, En el perfil lipídico les van a dar la cantidad de ácidos grasos, la cantidad de colesterol, la cantidad de triglicéridos que tiene ese paciente, y además el laboratorio nos va a desglosar qué cantidad de kilomicrones de PLDL, de IDL, de LDL y de HDL. Si ustedes piden un perfil lipídico, el laboratorio les da todo eso. ¿Ok? ¿Y cuál es lo importante de esto? Pues que las únicas que son buenas lipoproteínas de aquí son las únicas. El resto son malvadas.
porque las últimas son como los carros basureros, como los carros basureros que van recogiendo la basura. Van recogiendo. El resto de lipoproteínas son como la gente común en Santa Cruz. Ustedes han visto que cuando están yendo en el micro que hay gente boluda que tira la botella del micro, que tira el vaso del micro, que tira basura del micro. Miércoles, eso haces en Europa y a la cana, pero nosotros no tenemos esa cultura, ¿no? Entonces, miren, las lipoproteínas de alta densidad son los carros basureros que están limpiando las calles, es decir, los vasos sanguíneos. Limpian los vasos sanguíneos, las HDL. El resto de lipoproteínas ensucian los vasos sanguíneos. Es como nuestra gente que está tirando basura en todo lado y ensuciando las calles. De la misma manera, estas lipoproteínas, excepto las HDL, son tirabasuras, son formadoras de basura en las calles. Y entonces cuando tenemos un paciente que es de constitución así, obesito, sobrepeso, el índice de masa corporal está aumentado, además tiene hipertensión y además nos dice me fatigo, tengo disnea y me canso cuando camino, cuando corro, cuando subo grado y además alguna vez me ha dolido el pecho, en fin, tienes que pedirle perfil. Tienes que pedirle perfil. No se olviden nunca de eso. Alrededor del 90% de las grasas ingeridas están constituidas por triglicéridos, formados por ácidos grasos y glicerol, colesterol y vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K. Los triglicéridos de la dieta son intronizados en la luz intestinal por la acción de la lipasa pancreática en ácidos grasos y glicerol. Ambos son absorbidos de forma separada por las células intestinales, en cuyo interior se vuelven a unir formando nuevos triglicéridos. De esa manera, los triglicéridos se forman. La dieta es la vía más importante para formar triglicéridos. Por eso es que si tenemos un paciente de las condiciones que le he dicho, dentro del tratamiento que los médicos tenemos que dar, ¿cuál es? La dieta, ¿no es así? Él tiene que cambiar de dieta, porque si no va a seguir acumulando. Conclusión, ¿es bueno comer grasa? Sí es bueno, porque los billones de células que tenemos tienen en su composición de la membrana celular una doble capa bilipid. Es bueno comer grasa. Lo que es malo es exceder en las grasas. ¿Okay? El colesterol de la dieta forma micelas con las sales biliares y los fosfolípidos de la bilis. De esta forma es transportada desde la luz intestinal hasta las membranas de las células intestinales donde se absorbe. Ya en el interior de la célula intestinal, el colesterol y los triglicéridos se unen a apolipoproteínas, porque de esa manera van a ser transportadas a apolipoproteínas específicas, formando unas partículas de transporte sanguíneo denominadas kilómetros. Si comemos más grasa, mucha grasa, alto contenido de grasa, se forman kilómetros, que tienen un peso molecular grande. ¿Okay? Y por eso les decía, ¿no? Los kilomicrones generalmente son transportados por el sistema linfático, porque a veces el sistema venoso no puede. Ustedes saben que de la luz intestinal del intestino se forma la vena porta, ¿no es así? Y la vena porta, ¿cuál es la función de la vena porta? Transportar sangre con nutrientes. ¿No es cierto? Porque la vena porta, si ustedes se acuerdan, se forma de la vena esplénica, de la mesentérica superior y de la vena mesentérica inferior. Ahí está la gran vena porta. ¿Qué lleva la vena porta del intestino delgado? Nutrientes, productos de la digestión. ¿Qué lleva la vena porta del intestino grueso? Porque ustedes saben que en el intestino grueso
la comida que no se ha reciclado, que no se ha absorbido, entra al intestino grueso y el intestino grueso la va a reciclar esa comida, ese alimento que no ha sido absorbido, va a reciclar en materia fecal, gracias a la ayuda de nuestra flora bacteriana que tenemos en el intestino. Pero producto de ese reciclaje de los alimentos que no han sido absorbidos y que entran al intestino grueso, se forman muchas toxinas también. Al reciclarse ese alimento no absorbido y irse formando poco a poco la materia fecal, pues se forman muchas toxinas. Estas toxinas tienen que ir también al hígado, porque una de las funciones del hígado, además de administrar proteínas, lípidos, carbohidratos, etcétera, es pues la forma de eliminar las toxinas que se forman en el intestino grueso. Entonces miren qué importante es la vena porta que va al hígado, y qué importante es la función del hígado. Entonces esta vena porta a veces no puede transportar a estos kilomicrones y entran en el sistema linfático. El núcleo del kilomicrón está constituido mayoritariamente por triglicéridos, una pequeña cantidad de colesterol y la apolipoproteína de su corteza. Ahí ustedes están viendo la apolipoproteína de su corteza, que es sintetizada por las células intestinales. Los kilomicrones pasan al sistema linfático intestinal y desde allí al torrente sanguíneo. ¿Se acuerdan dónde desemboca finalmente el sistema linfático? ¿No se acuerdan? Les hago recuerdo. Hay dos grandes vasos linfáticos. Uno es el gran vaso linfático derecho, que desemboca justamente en la unión de la vena yugular interna y de la subclavia. Sí, estas dos venas están formando la vena brachiocefálica. ¿Okay? En esta unión está desembocando la gran vena linfática. El otro gran conducto torácico, el otro gran vaso es el conducto torácico. El conducto torácico, que es el otro gran vaso linfático, hace esto, una especie de callado, y va a desembocar en la unión de la vena yugular interna del lado izquierdo con la subclavia. Con la subclavia forman la vena brachiocefálica. Y ahí desemboca el conducto torácico. O sea, finalmente el conducto torácico desemboca en el sistema de la vena cava superior. Porque ustedes saben que esta vena brachiocefálica se une con esta otra vena brachiocefálica y juntas van a formar la vena cava superior. ¿Entienden? Entonces, ¿dónde desemboca el sistema linfático? En el sistema de la vena cava superior. ¿Y por qué entonces hay sistema linfático? Porque este sistema linfático es capaz de transportar estos kilomicrones, que tienen un peso molecular muy grande. ¿Entienden? Los kilomicrones pasan al sistema linfático intestinal y desde ahí al torrente sanguíneo, claro, al sistema de la vena cava. Algunos tejidos, fundamentalmente el adiposo y el muscular, poseen una enzima denominada lipoproteína lipasa, capaz de hidrolizar los triglicéridos de los kilomicrones de forma que los ácidos grasos libres pasan al interior de la célula. Entonces, esta es la forma en que se absorben los kilomicrones, en fin, y las grasas en general. Todas ellas tienen que llegar pues al hígado. El hígado va a ser el que va a administrar estos diferentes ácidos grasos que van formando. Claro que ustedes saben que el acúmulo de grasa
se va acumulando pues, también en nuestro organismo, ¿no? Algunas veces y se nota, ¿no? Hay gente que tiene su buena grasita abdominal, y en fin. Entonces, es fácil darnos cuenta cuando un paciente tiene excesiva cantidad de grasa, sobre todo para los médicos. El destino de los ácidos grasos en el tejido muscular es su beta-oxidación para la obtención de energía. Los liberados en el tejido adiposo pueden ser reesterificados y almacenarse en forma de triglicéridos o ser liberados al plasma para que el hígado los metabolice. El kilomicrón resultante de este proceso liberado de gran parte de triglicéridos y con mayor proporción de colesterol se denomina kilomicrón residual o remanente y es metabolizado por el hígado, como ustedes ven. Transporte de los lípidos de procedencia endógena. En el hígado, los ácidos grasos procedentes del tejido adiposo o sintetizados en los propios hepatocitos pueden seguir la vía de la beta-oxidación o esterificarse, acoplarse en forma de triglicéridos. El colesterol hepático puede ser sintetizado de nuevo por los hepatocitos o bien provenir de la dieta después de que los 1000 kilomicrones lo han vehiculizado al hígado. Desde el hígado, el aporte de lípidos al resto del organismo se realiza mediante la unión de estos a nuevas apolipoproteínas que los engloban para su transporte. Entonces, esta es la forma en que las lipoproteínas se comportan en nuestro organismo. Y ahí ustedes pueden ver cómo las apolipoproteínas van formando diferentes tipos de ácidos grasos. Y no se olviden que las únicas que son las buenitas son las lipoproteínas de alta densidad. El resto son las cochinitas que van ensuciando nuestras calles en el cuerpo. El VLDL, very high se llama, o no, very low, lipoproteína muy baja, de muy baja densidad. El hígado sintetiza esta lipoproteína que al igual que los kilomicrones transportan mayoritariamente triglicéridos. Sobre las VLDL también pueden actuar las LPL tisular, de manera que como a los kilomicrones les es posible ceder ácidos grasos a las células musculares y a los adipocitos. ¿Okay? Miren, las VLDL es uno de los 3 principales tipos de lipoproteínas. La VLDL contiene la cantidad más alta de triglicéridos. Este se considera un tipo de colesterol malo, debido a que ayuda a que el colesterol se acumule en las paredes de las arterias, como están viendo en la figura. ¿Qué se llama cuando se acumula? ¿Qué se llama en las paredes de los vasos? Aterón. ¿Se llama qué? Aterón. Aterón. Esta es una placa de aterón. Miren cómo se forma dentro de la pared de los vasos. Por eso es que nosotros los médicos tenemos que pedir el perfil lipídico. A continuación de esta clase va a venir el síndrome coronario. Pero ¿cuál es una de las principales causas del síndrome coronario? Pues la elevada cantidad de grasas, ¿no?, en el organismo. Y por eso les estoy dando el metabolismo de los lípidos, para que ustedes aprendan a conocer los lípidos y además a pedir al laboratorio el perfil lipídico. No se olviden nunca. En el perfil lipídico te van a dar ácidos grasos, colesterol, triglicéridos y estas apolipoproteínas. Todas. ¿Ya? Y eso te va a dar a ti un diagnóstico, porque si tú ves que en el perfil lipídico los ácidos grasos están elevados, el colesterol están elevados, el VLDL está elevado, wow,
Ese es un paciente que está formando ateromas, ¿no? Y esos ateromas generalmente están formándose en las coronarias. En las coronas. Ahí están todas las lipoproteínas, ¿no? Las lipoproteínas intermedias, después de la acción sobre ellas de las lipoproteínas bajas, se transforman en otra lipoproteína denominada IDL, intermedio, ¿no? Cuyo núcleo está mayoritariamente constituido por colesterol, ya que la mayor parte de los triglicéridos procedentes de las VLDL han sido cedidos o liberados. Las LDL provienen de la síntesis hepática o de la transformación por el hígado de las IDL, de las intermedias. Su núcleo está constituido mayoritariamente por colesterol y en su corteza solo se encuentra la apolipoproteína B100. La función básica de las LDL es aportar colesterol a los tejidos extrahepáticos, por ejemplo, glándulas suprarrenales, para la síntesis de esteroides y también al propio hígado. ¿Okay? Qué interesante esto, ¿no? Pregunta de examen. Miren, qué interesante la función de las LDL. No son solamente si están en buena cantidad, si están en buen nivel, pues no son malas, ¿no? Se comportan bien, porque miren ustedes, aportan colesterol a los tejidos extrahepáticos, entre ellos las glándulas suprarrenales, para la síntesis de esteroides y también al propio. O sea, tener grasas en niveles adecuados es bueno porque nos sirve a todos. Y no se olviden también que el exceso de grasas produce hígado graso, ¿no es así? Ustedes van a ver a los gordos y les van a pedir ecografía y van a ver hígado graso. Las lipoproteínas de alta densidad se sintetizan en el hígado y en el intestino, y su núcleo está constituida mayoritariamente por colesterol. Su misión es el transporte de colesterol desde los tejidos periféricos al hígado, transporte inverso al que realizan las lipoproteínas de baja densidad. Mediante su metabolización directa hepática, concesión de su colesterol a los hepatocitos o mediante la cesión de parte de su colesterol para la formación de LDL e IDL. Pero estas high lipoproteínas, las de alta densidad, son las buenas, son las que van a limpiar. Si un paciente tiene lipoproteínas, las lipoproteínas de alta densidad en niveles altos, está bien. Le está ayudando a limpiar sus vasos sanguíneos. Entonces, eso es lo que nosotros normalmente debemos conocer. La prueba básica para el estudio de las hiperlipidemias es la determinación de los niveles plasmáticos de colesterol total. El valor normal, 240 miligramos según la técnica empleada, y de triglicéridos hasta 160 miligramos según técnica. Dentro de las cifras de colesterol total se puede diferenciar entre el colesterol ligado a las LDL y el colesterol unido a las HDL. ¿Okay? Entonces ya saben ustedes cómo se pide un perfil lipídico. ¿Qué es la hiperlipidemia? Se refiere de forma genérica a una elevación de la concentración plasmática de triglicéridos y o colesterol. Dado que, como hemos visto, estos lípidos no circulan libres en el plasma, sino que se integran en lipoproteínas, se tiende a sustituir el término hiperlipidemia por el de hiperlipoproteinemia. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud estableció una clasificación en la que se distinguen 6 tipos de hiperlipoproteinemias. Sin embargo, dado que en la práctica clínica normalmente solo determinamos los niveles de triglicéridos y de colesterol, lo más práctico es distinguir entre hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia e hiperlipidemia mixta. ¿Okay?
Bueno, la hiperlipidemia nos lleva a eso. Ya hemos concluido, ¿no es cierto? Miren que es una hiperlipidemia. La hipertrigliceridemia se define como un incremento en la sangre de los niveles de triglicéridos por encima de 160 miligramos. Puede producirse por un aumento de la síntesis hepática de triglicéridos endógenos, o bien por una menor capacidad de degradación de los kilomicrones y las PLD. La hipertrigliceridemia es la presencia de una concentración de triglicéridos en la sangre superior a 150 miligramos. Se asocia al aumento del riesgo de desarrollar enfermedad coronaria. ¿Okay? Eso es lo más importante. La hipertrigliceridemia por incremento de la síntesis de PLDL puede deberse a problemas hereditarios. Tengo una familia de pacientes que los abuelos tenían hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, ácidos grasos elevados y además eran diabéticos. Los abuelos me acuerdo muy bien porque yo eran mis pacientes y yo ayudé al traumatólogo a amputarlos. Al abuelo le amputamos todo el miembro inferior y a la abuela de la rodilla para abajo. Y luego murieron con sus problemas de hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia y diabetes. Murieron. Los hijos, que son gente de mi taco, de mi edad, todos son hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, ácidos grasos elevados, diabéticos, todos. Y todos son gordos. Y les gusta comer bien y chupar. Son chupar. Los hijos de estos, que son un poquito más grandes que ustedes, han heredado la hipertrigliceridemia, la hipercolesterolemia, la diabetes, en fin. El otro día lo vi a un chango que tiene unos 30 años más o menos. Escucha, qué gordo el carajo. Y su madre se me quejaba, me decía, doctor, todos los días come pollo a la blaster. Todos los días come pollo a la blaster. Bueno, ustedes saben que el pollo a la blaster tiene pues alto contenido. Y ella está así gordo, ¿no? Le hemos pedido al laboratorio si tiene todo elevado, lo mismo. Y tiene también el azúcar elevado. A los 30 años ya está comenzando con su diabetes. Entonces, es un problema heredofamiliar, es un problema congénito, genético, muchas de las veces. Puede deberse a problemas hereditarios como ocurre en la hipertrigliceridemia familiar. En este trastorno existe una alteración genética en la que las PLDL sintetizadas en el hígado son del tamaño superior a lo normal y con una concentración mayor de triglicéridos. El aumento de la síntesis de PLDL también se observa en situaciones adquiridas como la diabetes, el alcoholismo y en la obesidad. En el caso de la diabetes mellitus, el déficit de insulina favorece la lipólisis hepática y la movilización de ácidos grasos y triglicéridos del hígado. En el alcoholismo, el aumento de triglicéridos se debe al incremento de ácidos grasos en el hígado como consecuencia del metabolismo de alcohol. ¿Entendieron, no? En la diabetes, el déficit de insulina favorece la lipólisis hepática y la movilización de ácidos grasos y triglicéridos del hígado. En el alcoholismo, el aumento de triglicéridos se debe al incremento de ácidos grasos en el hígado como consecuencia del metabolismo del alcohol. Y ustedes saben que esta gente va a hacer hígado graso. Y después de unos años ese hígado graso se va a convertir en cirrótico. La hipertrigliceridemia por disminución de la degradación de las PLDL y kilomicrones se relaciona con problemas genéticos como la deficiencia familiar de LPL. La actividad de las LPL también están disminuidas en la diabetes y en la insuficiencia renal crónica. ¿Y
como ustedes pueden ver en el mecanismo fisiopatogénico de cada uno de los signos y síntomas de la dislipidemia, lleva a varias cosas, ¿no? Miren, lleva a problemas de pancreatitis, lleva a problemas de hepatoesplenomegalia, lleva a hígado graso, lipemia retinal, síndrome coronario, esteatosis hepática, cirrosis hepática, en fin. Miren qué importante, pancreatitis aguda. En mi vida profesional he tenido pancreatitis aguda después del Año Nuevo y la Navidad. He tenido pancreatitis aguda graves después de los carnavales. Porque claro, en las Navidades y en los Años Nuevos, ¿qué hacemos todos? Nos sobrepasamos, pues, ¿no? En la comida y en la bebida. Nos gusta comer mucho. Muchas familias comen para Navidad pavo, cerdo, le brincan a los tragos, mariscos. Y en el Año Nuevo, peor, ni qué decir, el cerdito no debe faltar en la casa. Da buena suerte, doctor. Claro, después de eso aparecen con unas pancreatitis horribles, ¿no? Y ustedes van a ver cuando se amen. Siempre después de una fiesta, una gran chupa y una gran comilona, pancreatitis. Entonces, esos son los problemas de tener hígado graso. No se olviden que el síndrome metabólico se ha convertido en este momento en el planeta en un problema endémico. Síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Diabetes, hipertensión y obesidad. Diabetes, hipertensión y obesidad. Ese es el síndrome metabólico. Y cuando les digo diabetes quiere decir problemas insulínicos, quiere decir fallas en la distribución de grasas. Cuando les digo obesidad, acúmulo de grasas. Y bueno, hipertensión, por supuesto que todo esto va a llevar a un síndrome coronario agudo, ¿no? Miren ustedes, el síndrome metabólico. Y ustedes saben bien, los changuitos, cuando ustedes los ven en la calle con su mamá, ¿qué les da su mamá para que el changuito esté tranquilito? Celular. Ya no hacemos, cuando somos, bueno, los chiquitos actuales ya no hacen ejercicios, no les gusta el celular. A la mala hay que meterlos a una academia para que hagan ejercicio. Pero la mayoría de los changos son adictos al celular, al tablet, a la computadora. Nosotros mismos, ¿cuánto tiempo estamos en la computadora? El otro día en la duda les pregunté a mis estudiantes, ¿cuánto tiempo andan en la computadora? Y a un brasilero le pregunté, no, a una brasilera, ¿cuántas horas al día utilizas el internet y las redes sociales? Y muy sincero me dijo, unas 8 horas al día. Mierda, 8 horas al día, ¿y por qué no le brincas 2 horas a estudiar? Le dije después, ¿no? De 8 horas al día viendo el Facebook y todas las cagadas que nos gusta ver, ¿no? Pero es así, fue muy sincera la brasilera, ¿no? Ahora, a ver, pongámonos la mano al pecho, ¿cuántas horas al día utilizamos todos nosotros con esto? Nos distraemos demasiado, ¿no? Nos distraemos demasiado. Los changos peor. A los changos son adictos, ¿no? Son adictos. Y obviamente un niño que está en su casa con la computadora, con la tablet, con el celular, está con las redes sociales, con el YouTube, con todo lo que nos gusta y comiendo. Por eso los niños son gordos ahora. Y en los colegios, en los snacks del colegio, en los snacks de la universidad, la choca vende algo saludable. Nada. Agua, sí, agua. Pero a quién le gusta el agua. Entonces, fíjense que es un problema el síndrome metabólico. Tengan en cuenta esto, ¿no? Síndrome metabólico, no se olviden, diabetes, hipertensión y exceso de grasa.
Si los triglicéridos están muy elevados en la sangre, el plasma adquiere un aspecto lechoso llamado plasma lipémico. Las consecuencias más relevantes de la hipertrigliceridemia son el desarrollo de pancreatitis aguda. Generalmente se producen cuando los niveles de triglicéridos superan los 1000 miligramos por decilitro. Cifras tan elevadas de triglicéridos ocasionan hiperestimulación de la secreción pancreática, cuyas enzimas pueden provocar en algunos casos la propia autodigestión de la glándula con inflamación secundaria. Cuando yo era residente de cirugía, estaba en mi tercer año y operamos con mi profesor una pancreatitis necrohemorrágica grave. Teníamos que operar porque el paciente estaba muy grave. Se murió, la verdad que se murió. Y la familia quiso hacer un problema legal al jefe. Hicimos autopsia y yo presencié la autopsia con el médico forense. Cuando abrimos es increíble porque las enzimas pancreáticas habían sabido rebasar el páncreas como si fueran pompas de jabón, como la basa. Pero son tan corrosivas estas enzimas pancreáticas que ese paciente tenía perforado el estómago, tenía perforada la vena cava, tenía perforado el vaso, tenía perforado el riñón, tenía perforada parte de la aorta abdominal. O sea, súper corrosiva las enzimas pancreáticas. Por eso es que una pancreatitis aguda, ustedes tienen que levantar las orejas, porque eso es grave. Si no les hacemos un buen tratamiento a los pacientes, pueden llegar a morir rápidamente. Hígado graso o esteatosis hepática consiste en la acumulación de grasa en el hígado, generalmente es asintomática, puede asociarse a una elevación leve de la cifra de transaminasas. Solo en una minoría de casos la esteatosis hepática puede provocar inflamación hepática significativa. Y ahí ustedes pueden ver el hígado graso. ¿Qué hay que hacer para determinar si un hígado puede estar mal o no? Hay que pedir, hay que pedir un hepatograma, ¿no? El hígado, en el hepatograma nos van a dar las bilirrubinas, directa, indirecta, la total. ¿Qué más nos van a dar? ¿Qué más nos dan? Transaminasa. Las transaminasas, las transaminasas. Eso es muy importante. La fosfatasa alquialina. Entonces, si estamos sospechando de un hígado graso, pedimos hepatograma. Nos van a dar transaminasas, nos van a dar fosfatasa, nos van a dar bilirrubinas y nos podemos dar cuenta. Y si pedimos una ecografía, vamos a certificar. ¿Ok? Xantomas eruptivos son pequeñas pápulas, lesiones sobreelevadas cutáneas amarillentas localizadas en la región glútea, el tronco y la superficie de extensión de las extremidades producidas por la acumulación de macrófagos cargados de triglicéridos en las heces. Son características de las formas graves de hipertrigliceridemia, generalmente heredofamiliar. Arteriosclerosis. La hipertrigliceridemia aumenta el riesgo de aterosclerosis, aunque en mucha menor medida que la hipercolesterolemia. Miren, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia son responsables de la aterosclerosis. Hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia se define como el incremento en la sangre de los niveles de colesterol por encima de 240 miligramos por decilitro. Les voy a preguntar, ¿puede producirse por un aumento de la síntesis hepática del colesterol endógeno o bien por una menor capacidad de degradación de las LDL? Tiene una gran implicación clínica debido a que constituye un factor de riesgo de primer orden para el desarrollo de la aterosclerosis. Y claro, este es el problema de la aterosclerosis, ¿no? Ustedes están viendo la formación de ateromas dentro de los vasos sanguíneos.
sobre todo coronarios, ¿no? Sobre todo coronarios. Hipercolesterolemia debido al aumento del LDL. Por aumento de la síntesis hepática de LDL, en la mayoría de los casos tiene un condicionamiento genético, aunque hay formas adquiridas como en el síndrome nefrótico. La pérdida de proteínas por la orina favorece la síntesis proteica hepática y en concreto aumenta la producción de apolipoproteína B100 y con ella la formación de LDL, que también es malo. Por una menor degradación de las LDL, también suele tener una base genética. ¿Okay? Las LDL son también lipoproteínas malas. Las consecuencias clínicas más relevantes de la hipercolesterolemia asociada al aumento de las LDL son aumentos del riesgo de la aterosclerosis y los xantomas que les mostré en la película. ¿Okay? El anillo corneal, miren ustedes en la córnea este anillo, se produce por el depósito de colesterol en la periferia de la córnea. El anillo corneal se puede observar de forma habitual en personas ancianas, pero su presencia en individuos de menos de 50 años es muy sugerente de hipercolesterolemia. Interesante ese dato. Miren ustedes. En personas jóvenes, anillo corneal. Si hay anillo corneal, ya saben ustedes, hipercolesterolemia. Ese es un buen dato para nosotros. El aumento de HDL, este tipo de hipercolesterolemia es claramente beneficioso ya que se asocia con un menor riesgo de aterosclerosis. El aumento de las HDL suele tener un condicionamiento genético, sin embargo es posible aumentar la síntesis de HDL mediante una dieta rica en ácidos grasos monoinsaturados de origen vegetal, la ingesta de cantidades moderadas de alcohol o mediante la práctica regular de ejercicio. Listo, y miren ustedes, pero ¿a quién le gusta vegetales? ¿No? Qué horrible. ¿Les gusta? ¿Les gusta Sí, una ensalada de puro vegetales? Cagada. Aunque yo sé que las chicas para mantener su peso comen vegetales. A ver, si te doy la opción, un lechón así, un bife de cerdo a la parrilla y una ensalada, No se combina. ya sabemos lo que vamos a elegir. Pero bueno, pero miren ustedes, lo que nosotros como médicos tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que decirle, tienes que cambiar de dieta, tienes que comer otro tipo de alimento, tienes que hacer ejercicio. Les cuento que los franceses, mis hijos vienen de Francia, por eso les hablo mucho, comen mucha grasa, pero el francés después de la comida toma vino, una copa de vino, nada más, una copa de vino. Y yo no sé qué es lo que pasa, pero los franceses son delgados, la mayoría, y además no tienen estos problemas, o tienen estos problemas menos que otros países, porque el francés tiene la cultura de que después de la comida una copita de vino. Es que el vino es un limpiador de los vasos aquí, y ellos comen mucha grasa. En la dieta del francés no debe faltar queso. Si un francés te invita a su casa y no te invita queso, no es francés, es un coño mío. Te invita a quesos así de 5, 6, 7 clases y ellos toman vino, siempre vino. Y no tienen estos problemas, tienen estos problemas menos que el resto. La hiperlipidemia anemia consiste en un incremento conjunto de colesterol y triglicéridos, puede deberse a alteraciones genéticas y también a enfermedades adquiridas como la diabetes mellitus y el síndrome nefrótico. En este tipo de hiperlipidemia, la elevación de la cifra de colesterol se asocia a un incremento de las LDL, por lo que el riesgo de aterosclerosis está aumentando.
Ya saben ustedes, la aterosclerosis, el concepto es este, ¿no? Se forma ateroma. La aterosclerosis es una enfermedad sistémica que afecta la capa íntima de las arterias grandes y medianas. Miren, aorta, carótidas, coronarias, aorta y arterias periféricas, y que se caracterizan por la formación de placas de ateroma como oclusión progresiva de la luz arterial. Representa la primera causa de muerte e incapacidad laboral en el mundo desarrollado y se calcula que es responsable del 50% de todas las muertes en el mundo occidental. Después de los accidentes de tránsito, los infartos. ¿Entienden? Miren qué importante. La aterosclerosis tiene un origen multifactorial en el que están implicados factores genéticos y ambientales y, como veremos a continuación, representa un auténtico proceso inflamatorio crónico dentro de la pared de las arterias. De forma secuencial y a lo largo de los años, en el proceso de desarrollo de la aterosclerosis se pueden distinguir las siguientes fases: disfunción endotelial en el vaso sanguíneo, progresión de la placa de ateroma, ruptura de la placa aterosclerótica y formación del trombo en la luz arterial. No se olviden cuáles son las fases que siguen una placa de ateroma. Primero, la disfunción del endotelio de los vasos, progresión de la placa de ateroma, ruptura de la placa aterosclerótica y formación del trombo. Eso es pregunta. La disfunción endotelial. El endotelio normal actúa como regulador del intercambio de moléculas entre la sangre y la pared arterial y controla el tono vascular segregando óxido nítrico. Las turbulencias del flujo sanguíneo en las zonas de bifurcación del árbol vascular, a la que se suman factores genéticos y ambientales, provocan la lesión inicial del endotelio. Como ustedes están viendo, ¿ya? Esta lesión inicial aumenta la permeabilidad local del vaso y permite la entrada anormal en la pared vascular de diversas moléculas como las lipoproteínas de baja densidad. Kilomicrones, lipoproteínas de baja densidad, lipoproteínas de intermedia densidad y lipoproteínas de muy baja densidad son las responsables de formar los ateromas y la disfunción endotelial. No se olviden. ¿Ok? Acuérdense cómo está conformado un vaso sanguíneo. Así más o menos. Tiene un endotelio, tiene una capa muscular y de esta manera están formados los vasos sanguíneos. Miren, la túnica íntima, elastina, la túnica media y la túnica externa, arterias, venas, ¿no? Y entonces es ahí en el endotelio donde empieza la disfunción de las placas de ateroma. Y es ahí donde se forman los ateromas. ¿Ya? Y entonces así va formándose un ateroma, ¿no? Miren, primero empieza una célula espumosa, pues en muchos años, ¿no? Primera década, miren ustedes, tercera década, cuarta década. Miren ustedes cómo se va formando a medida que va pasando el tiempo, los acúmulos de grasa, la disfunción endotelial y la formación de ateromas hasta producir esto. Principalmente por depósitos de grasa. Ya saben. Bien, eso les quería contar. Hay un grupo que tiene que exponer. Ese grupo nos va a enriquecer más el conocimiento. Pero bueno, yo les quería decir que como médicos debemos tener siempre cuidado con el síndrome metabólico, con los gorditos. No me excluyo, ¿no? Ya me ven ustedes, tengo un poco de sobrepeso. Pero no me conocían antes, pesaba 110 kilos en una vez. Fui al médico y me dijo, está haciendo hígado graso, está jodido. Y entonces tuve que comenzar a hacer ejercicios y
y a cambiar de dieta y he disminuido como 30 kilos, es 80. Y me he corregido con el correr de los días. Pero es peligroso porque